¿Ok? Bien. Supongo que ustedes ojearon el material de la capa de red, entonces saben que es la capa 3 del modelo OSI. Vieron las primeras láminas que tienen que ver cuál es la función de conectar a las máquinas que no están en la misma red, porque las que están en la misma red, ya con la capa de enlace, podría tener una conexión uno a uno. Y la capa de red lo que permite es una conexión uno a muchos, o conexión con terminales que no están en la misma red. Eso es lo que hace la capa de red en principio. Y genera un enlace punto a punto con dos máquinas que no estén sobre la misma red. Ese es el objetivo de la capa de red. Usa un protocolo, el protocolo que utiliza, podía haber sido de cualquier otro nombre, pero se llama el protocolo de Internet, que nosotros vamos a hablar durante todo el curso, de aquí en adelante, como el protocolo IP. Tiene una serie de funciones, la capa, tiene lo que sería el direccionamiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo ubico yo a las máquinas que están en mi red. Tiene cómo envío yo la información a estas máquinas y tiene dos protocolos para el envío de información entre las distintas máquinas que están en la red. Que son dos protocolos. Nosotros vamos a empezar hoy, o de lo que yo pienso hablarles hoy, es un poco del direccionamiento, que es algo relativamente práctico. El resto, ustedes están viendo el laboratorio de telemática 1, están haciendo ejercicios con redes, entonces digamos que algunas cosas probablemente a medida que veamos la teoría, pues pueden hacer preguntas y entre la teoría y la práctica pues deberían poder entender el proceso de lo que pasó en el laboratorio, aunque sea post-mortem, o de lo que va a seguir de aquí en adelante, porque al final estamos más o menos a la mitad del semestre. Entonces, les da oportunidad de aprender esos conocimientos. Entonces, vamos a mirar un poco del direccionamiento. ¿Se ve la lámina? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa con el direccionamiento? Vamos a empezar, o sea, esto es un poco histórico. O sea, yo no voy a empezar con cómo se hace hoy, sino voy a empezar con la historia. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué el profesor empieza con la historia? Bueno, porque resulta que en el tiempo ese comienzo fue una buena práctica que se está repitiendo hoy en día. El protocolo IP originalmente, pues bueno, no es, el que hay hoy en día no es igual al que hubo cuando se lanza la red de Internet, se lanza el modelo OSI, la implementación del Internet, y no va a ser igual al protocolo IP que va a existir mañana, y el mañana no es de aquí a unos años, sino no es de aquí a 20 años, sino es de aquí a probablemente 3 o 4 años más, dependiendo de lo que los seres humanos hagamos o dejemos de hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes recuerden que el Internet original era una red militar. Y el objetivo de esa red militar era, en la época en que se lanzó, hubo algo que se llamaba la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos. Y entonces, el problema con las redes era que enviar un mensaje, si yo tengo caminos definidos, bien definidos, un enemigo que averigüe cuáles son los caminos, simplemente lanza un bombazo y se acabó el asunto. Y ya no llega mensaje, descabeza el ejército del enemigo y se acabó la guerra. ¿Okay? Porque el otro, si no hay oficiales que tomen la iniciativa, que en el ejército no suele ser así, entonces no hay forma de ganar. Entonces, el objetivo de esta red militar es una red que fuera multicamino y que no importa que yo lance el bombazo, que sea el mensaje de atacar o de contraatacar siempre va a llegar a su sitio. Esa era la visión original. Obviamente, eso está desarrollado por los Estados Unidos. El ejército americano tenía en todas partes del mundo, tiene bases. Entonces, bueno, el objetivo era cómo identifico yo esas bases y que sea de una forma rápida. También tienen que recordar que lo que era electrónica hace 40, 50 años no es lo que hay hoy en día. O sea, una calculadora de hace 40 años solamente sumaba, restaba con suerte.
Hoy en día ustedes tienen calculadoras que hacen cualquier cosa y no hablemos de los celulares. O sea, el poder que tiene un teléfono celular, el que sea, el más peor que ustedes conozcan, bueno, eso era mucho mejor que lo que había de las calculadoras y lo que había de los mini computadores. ¿Okay? O sea que dense una idea, eso es un poco para que ustedes se den una idea de por qué algunas cosas se hacían así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo alguien que dijo, bueno, ¿cómo hacemos con este direccionamiento? Bueno, vamos, como estamos hablando de direcciones de 4 bytes, que son 32 bits, oye, eso es infinito. Imagínate la cantidad de terminales que vamos a tener. Eso es infinitos terminales. Hoy en día sabemos que esos 4 bytes se agotaron. Y hace tiempo. Entonces, pero hace 40 años, eso era, bueno, como decir, cualquier cantidad de terminales. Entonces, decidieron que lo iban a hacer utilizando los bits, los primeros bits del byte más significativo. Los bits más significativos del byte más significativo. Entonces empezaron tomando un bit, 2 bits, 3 bits y 4 bits. Y entonces, el direccionamiento era fijo. Es decir, yo voy a colocar el tamaño de las redes, como no existía ninguna referencia, iba a ser fijo. Es decir, yo voy a tener redes que son muy grandes. Entonces, vamos a llamarlas clase A. Redes medianas, clase B, y redes pequeñas, clase C. El clase D y el clase E son para otros servicios. Entonces, en realidad, con clase A, clase B y clase C funciona. Yo lo que voy a hacer es que la persona que me pida una dirección clase B, no hemos definido qué es clase B, pero ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo le doy la clase B completa. Es decir, si eso da 16.000 direcciones, bueno, yo le doy las 16.000 direcciones completitas. Si es una clase C, ¿cuántas direcciones voy a tener? 256. Bueno, entonces le doy las 256 para que las use como le parezca. Y así sucesivamente. O sea, y las clases A pues tienen, creo que son 16 millones. O sea, no sé, la clase B son 65.000, la clase C son 256. Entonces, claro, si yo tengo 16 millones de terminales, pues necesito una clase A. Si voy a tener 65.000, pues bueno, uso una clase B. Y si voy a tener 256, uso una clase C. La clase D y E son otros servicios. La clase E era experimental. ¿Okay? O sea, para que ustedes tengan una idea de cuál era la idea de esa fecha. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, ¿qué ocurre? Bueno, si voy a trabajar con 32 bytes y voy a trabajar en bits, resulta que al igual que a ustedes no les gusta trabajar en hexadecimal, a aquellas personas no les gustaba tampoco. Lo que pasa es que poner 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, oye, eso es un número extraño, difícil, los humanos no lo entendemos. Entonces dijeron, bueno, vamos a trabajar en decimal las direcciones. O sea, cada byte, un byte el valor mínimo es 0 y el valor tope es todo en 1. Y todo en 1 es 255. Entonces dijeron, bueno, entonces vamos a trabajarlo en decimal. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo coloco que voy a trabajar con un bit y la clase A, el bit más significativo, vale 0, quiere decir que yo puedo tener ahí números que van desde todos bits en 0, que sería el 0, hasta todos los bits en 1, excepto el más significativo. Y todos los bits en 1, excepto el más significativo, da 127. Entonces, una clase A es una dirección de red donde el primer byte más significativo, el byte más significativo, va entre 0 y 127. Si uso las clases B, que creo que usan un 1, ya lo vamos a ver ahora, entonces con el 1, pues bueno, puedo ir con todo, el 1 con todos los 7 bits que siguen en 0, o el 1 con todos los 7 bits que siguen en 1. Entonces eso me da entre 128 y 191. Las clases C usan 2 bits. Entonces, cuando yo construyo las direcciones del primer byte, pues me dan entre 192 y 223. Las clases D usan también 2 bits, pero solamente usan unos en uno. Y las clases E usan 4 bits y usan los 4 bits en uno. Y entonces el resto son los variables. Entonces, yo simplemente viendo el primer byte, puedo saber si es clase A, si es clase B, si es clase C, si es clase D y es clase E. Y es una comparación fácil. ¿Okay? Es decir, el resto de bytes me van a dar información de ubicación de la red. Entonces, ¿cómo definimos las clases A? Bueno, aquí tenemos
una descripción de las clases A. Dijimos que vamos a trabajar con el primer bit en 0. Entonces, el primer bit en 0, pues bueno, yo puedo tener en esta clase A un total de 127 bloques, donde está del 0 al 127, perdón, son 128. Ustedes saben que al poner el primer bit, bueno, si el primer bit yo le pongo un valor, quiere decir que solamente puedo tocar los otros 7. Y si yo dejo fijos ese valor 7, entonces me va a dar un bloque. ¿Qué ocurre? Yo voy a tener entonces 128 bloques posibles. Cuando yo mantengo el 0 fijo, como bit primer bit, puedo tener 128 bloques. ¿Qué ocurre? Entonces, ahí viene el primer problema. ¿Cómo vamos a llamar las redes? O sea, ¿cómo vamos a definir las redes? Estoy hablando todavía del problema de cuando están haciendo el Internet. Todavía no he avanzado absolutamente para nada. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el criterio de que cuando yo pongo este byte que identifica la red en la clase A, quedamos que son direcciones de 4 bits. Entonces, los otros 3 bytes que me quedan van a ser para dirección. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Yo te asigno un bloque, que es como lo vamos a manejar. O sea, les digo, bueno, su bloque va a ser el 73, es el ejemplo. Me quedan 3 bytes. Bueno, la dirección que sea 0, 0, 0, la vamos a llamar la dirección de red. Oye, perfecto, está bien. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes vieron la red, fíjense que nosotros hablamos de que la red generalmente nació siendo una red tipo bus. Y en la red tipo bus todos están conectados al mismo cable. Y entonces tenemos que buscar un punto donde todo el mundo escuche. Entonces, eso quiere decir que tenemos que definir alguna dirección donde todo el mundo esté escuchando. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es eso? No. Bueno, el criterio es que aquella dirección de un bloque donde todos los bytes de dirección estén en 1, la vamos a llamar la dirección de escucha. Como todos tenemos que oír, que escucharlo, perdón, todos tenemos que oír, resulta que eso en inglés es como un radio. O sea, el radio, un radio es una emisora donde muchos receptores reciben. Y eso en inglés se llama broadcasting. Entonces, la dirección donde todo el mundo escucha es la dirección de broadcast. Entonces, tenemos ya 2 direcciones que se definen para todas las redes. Aquella dirección donde yo identifico la dirección de red o de bloque, eso me define qué clase es, y después las direcciones para señalizar los distintos terminales, aquella donde los bits de terminal estén todos en 0, todos, es la dirección de red, mientras que aquella donde todos los bits de terminal estén en 1, es la dirección de broadcast. Yo puedo usar todas las direcciones que quiera después de eso. Entonces aquí, en la lámina que están viendo, pues lo que están viendo son los 128 bloques, el bloque que empieza en 0, 0, 0, 0, hasta 0, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Después empieza el bloque que viene 0, 0, 0, 1, y así, perdón, sí, exacto, 0, 0, 0, perdón, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, hasta 127, 0, 0, 0. ¿Qué ocurre? Como este bloque es un bloque de clase A y da muchas direcciones, se tomó otro criterio. El bloque que es 0000 no lo usa. Porque el 0000 se usa en algunos, se usa para unos protocolos en la capa 3, entonces ese bloque quedó condenado. Y se decidió, como venía en la computadora, todos los dispositivos que nosotros le montamos en la máquina para efectos de la máquina es una red. Entonces se decidió que se iba a utilizar la última dirección de ese bloque para las máquinas. Entonces 127.0.0.0 es la dirección de red que se va a usar en todas las máquinas. Esos 2 bloques nunca se pueden utilizar para identificar ninguna red. ¿Okay? Entonces, eso fue un criterio que se asumió. También se asumió que la dirección de red yo no se la voy a asignar a ninguna máquina. Es decir, la dirección, por ejemplo, en este bloque, que es la 73.000, esa es una dirección genérica, que cuando llegue al dispositivo de capa 3, que vamos a hablar de él en su debido momento, que es una de las funciones de capa 3, que es el enrutamiento, pues bueno,
esa dirección no se la puede asignar a ninguna interfaz. Pero esa dirección es la que identifica la red. Es decir, yo como voy identificando la red clase A, bueno, simplemente el primer byte más, el byte más significativo es el que me dice qué red es. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo que averiguar si el primer bit, si el bit más significativo es 0. Si el bit más significativo es 0, entonces yo sé que eso es clase A. No tengo más nada que seguir preguntando. Cuando yo sigo ese esquema, ¿qué ocurre? Me va a dar que cada bloque de estos que están, el 0000 hasta el 127.000, cada uno de esos bloques tiene 16.777.216 direcciones de cada bloque. Es decir, esto es el número máximo de direcciones que puedo tener yo disponibles por bloque. Ahora, perdón, que tengo yo en un bloque. Ahora, todas estas 16 millones de direcciones, ¿las puedo asignar yo en el bloque? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ni la dirección de red, ni la dirección de broadcast se la puedo asignar a un terminal. Entonces, en realidad, en vez de tener 16.777.216 direcciones, o sea, esto es lo que tiene el bloque, pero asignables solamente son 16.777.214. Es decir, es este número menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, que ahora vamos a avanzar un poco más, pero la red más pequeña que yo puedo tener requiere 4 direcciones de red. ¿Por qué? Bueno, la red más pequeña son 2 máquinas. Si no puedo asignar ni dirección de broadcast ni dirección de red, entonces 2 más 2, 4. Entonces, la red más pequeña siempre va a tener 4 direcciones de red. ¿Qué pasa con las clases B? Las clases B utilizan algunos bits adicionales. Entonces, se decidió además que las clases B usan 2 bytes de dirección. O sea, de los 4 bytes, la mitad los vamos a usar para identificar la red y la otra mitad para direcciones de red. Eso quiere decir que solamente de los 32 bits, solamente 16 se van a utilizar para direcciones de red, para identificar los terminales. Con 16 bits, yo puedo tener 65.536 direcciones, que es lo que me da cada bloque. Fíjense que aquí, como estoy asignando 2 bytes, en realidad, voy a tener 16.384 bloques, es decir, voy a tener más bloques que las clase A, pero tengo menos direcciones. Para identificarlas, simplemente yo los voy a identificar usando los primeros 2 bits del byte más significativo. Y entonces los rangos de direcciones me van a dar entre la 128.000 hasta la 191.255.00. El criterio de dirección de red aquí también se mantiene, es decir, los primeros 2 bytes, los dos bytes más significativos me dicen cuál es el bloque al que pertenezco y los 2 bytes menos significativos me dicen cuál es mi número de terminal en esa red. Si esos 2 números de terminal están en 0, tengo la dirección de red. Si están todos en 1, entonces tengo la dirección de bloque. O sea, el criterio que aplicaba en las clases A se sigue manteniendo aquí. Si llegamos a las clases C, en las clases C yo tengo 3 bytes para definir la red y un solo byte para direcciones de red. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 2 millones de bloques, aquí abajo del bloque, 2.097.152 bloques de 256 direcciones en cada bloque. Y empiezan en 192 hasta la 223, 255, 255, 255. Nuevamente, fíjense, el criterio se mantiene. El último, aquí donde dice 192.000, los primeros, los 3 bytes más significativos identifican a la red. El único byte que hay para terminales, para identificar los hosts, es el último byte. Aquí están punteados todos los 200 bloques. Entonces, bueno, simplemente, por ejemplo, aquí tenemos en amarillito el bloque
200.11.8.0 y el 0 final me dice que esta es la dirección de red de ese bloque, mientras que el 200.11.8.255 es la dirección de broadcast de ese bloque. Recuérdense que las primeras asignaciones se iban a hacer de esa forma. ¿Cómo hago yo en la electrónica de aquella época para verificar que esa era la dirección? Bueno, simplemente yo puedo usar un AND, la función lógica AND que ustedes vieron en electrónica, comparo contra un valor que si me da el mismo valor, con comparo algo con 1 y 0, que si me da ese valor, entonces, o si me da 0, perdón, si es igual al número, entonces usando AND, entonces me da 0, todo me da 0. Entonces, fíjense, hago el AND con este valor, vamos a llamarlo una máscara, y entonces, si me da 0 es que son iguales. Si me da algún valor que no sea 0, son distintos. O sea que la identificación es rápida. Simplemente pruebo si la operación me dio 0 o no me dio 0. ¿Qué ocurre? Entonces, si yo lo veo de esa forma, cuando yo quiero averiguar si es una clase A, una clase B o una clase C, yo tengo que ver 1 byte, 2 bytes o 3 bytes. Aquí en la lámina que tenemos, fíjense que dice máscaras por defecto. Dice clase A, clase B y clase C. Las vemos en binario. Fíjense que los bytes que yo quiero identificar están en 1, mientras que los que no quiero identificar están en 0. En punto decimal se escribe de esta forma, pero como a veces escribir todo eso es muy fastidioso, entonces lo escribimos en una forma resumida. ¿Cómo es la forma resumida? Bueno, simplemente contamos cuántos unos hay de izquierda a derecha. Entonces, las clase A son /8. /8 quiere decir que los 8 primeros bits de izquierda a derecha, los más significativos, están en 1. Los clase B /16, porque estoy usando 2 bytes. 2 bytes son 8 y 8 son 16. Entonces, en vez de escribir 255.255.00, escribo la dirección de red /16. Y si es una clase C, son 24 bits. Se escribe 255.255.255.0 o /24. Recuérdense que esto es el inicial. Es decir, yo voy a empezar a trabajar en Internet y voy a empezar a asignar direcciones clase A, clase B, clase C, al que me pida. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, simplemente que en la medida que salieron del sector militar y introdujeron el sector público empezó a crecer y las direcciones IP de 4 bytes se hicieron, primero las manejaba todo un solo ente, lo dividieron por continente, y cada continente, bueno, a velocidad distinta, pues bueno, pero se vio que las direcciones se iban a agotar. Es importante decir que estas direcciones, voy a retroceder a la lámina, las clase A, clase B y clase C, siempre, una vez que yo le ponía dirección a un terminal, ese terminal ya estaba incluido en esta red que es el Internet, que es una red de redes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, empieza a funcionar el Internet, salen los militares, no se quedan solos, entra el sector privado empieza a meterle tecnología, ve que eso es una área muy interesante para comunicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que nos lleva hasta lo que estamos hoy en día. ¿Okay? Y se dan cuenta de que las direcciones se van a acabar. Eso es uno de los primeros problemas que tuvieron. El segundo es, bueno, yo quiero hacer mi red, pero yo no quiero conectar mi red a la red del mundo. Entonces, se definen lo que son las direcciones privadas y las direcciones públicas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, bueno, vamos a tomar un bloque clase A, un bloque clase B y un bloque clase C que jamás se pueden asignar. No se lo vamos a dar a más nadie. ¿Ok? Es decir, ni siquiera los equipos que nosotros produzcamos van a poder enviar al Internet esas direcciones. Entonces, esas direcciones son para aquellas personas que no quieren tener sus máquinas en la red. Entonces, simplemente toman de este bloque y lo pueden utilizar y reutilizar como quieran. Entonces, lo que estamos viendo ahora, entonces se definen las direcciones privadas y las direcciones públicas. ¿Qué tenemos?
Las direcciones privadas son estos tres rangos que ustedes ven aquí. Ni más ni menos. ¿Son fáciles de identificar? Sí, son muy fáciles de identificar. Y generalmente ustedes probablemente las han visto por ahí en el que ha comprado router y le ha tocado configurarlo, su teléfono, las habrán visto por ahí. Entonces fíjense que son, la clase A es el bloque 10, la clase B es 172.16 y la clase C 192.168 y el bloque aquí sí lo que hicieron fue, lo tomaron como si fuera una clase B. Es decir, el 00 en esta clase 192.168 se puede jugar como si fuera una clase B para los efectos de IP privado. Al comienzo, las máscaras siguen siendo, para el caso de la clase A, /8, para la clase de la B, /16, y para la clase C, /24. ¿Okay? Pero como estas direcciones nunca van a salir al Internet, entonces yo las puedo, yo como ingeniero en telecomunicaciones, que va a hacer un direccionamiento de una red, entonces puedo ponerle lo que quiera. ¿Okay? O sea, puedo utilizar la que quiera y la que más me convenga dependiendo del caso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que a pesar de eso, el crecimiento es tan grande que hay que hacer un cambio en la administración de las direcciones públicas. ¿Y cuál es el cambio que hacen? Bueno, yo no puedo seguir asignando direcciones públicas completas. Por ejemplo, tengo una compañía que tiene a lo mejor oficinas en el mundo, sí, es verdad, pero esta compañía no tiene más de 5.000 terminales. Y resulta que si yo le asigno una clase A, que era la idea de la clase A, que es, digamos, las grandes, medianas, pequeñas, entonces tengo 16 millones de direcciones. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si le doy la clase A, desperdicio 15 millones de direcciones. Si le doy una clase B, bueno, no desperdicio 15.000, pero estoy desperdiciando 60 y pico mil direcciones. Y una clase C no le sirve. Y yo, a medida que estaba creciendo en Internet, pues bueno, me hacían falta direcciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sistema que sea o sea, que nos permita administrar mejor las direcciones? Y entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a inventar, como tenemos máscara fija y direcciones fijas, bueno, vamos a olvidarnos de las clases A, de las clases B y las clases C, y vamos a trabajar variables. Es decir, el que necesite direcciones, bueno, le vamos a dar un bloque de direcciones que le sirva. Como estamos trabajando en bit, todos los bloques se van a asignar siempre en potencias de base 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que si yo tomo de derecha a izquierda los bits, el bit menos significativo es 2 a la 0. El segundo es 2 a la 1, el otro es 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, dependiendo de cuántas direcciones yo necesito, yo voy a tomar unos bits para saber cuántas máquinas tiene mi red. Si yo voy a tener una red con 50 máquinas, entonces cuántos bits necesito para el 50. Entonces, si ustedes empiezan a ver, 2 a la 8 sería 64, perdón, 2 a la, perdón, 2 a la 3, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32 y 2 a la 6 es 64. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo quiero tener 50 máquinas, yo necesito 6 bits. ¿Por qué? Porque 50 está incluido en 64. Igual, me quedan 14 direcciones perdidas, sí, pero 14 perdidas es mejor que 65.000 y es mejor que 16 millones. Entonces, soy más eficiente. Y ese 16 no quiere decir que no las use, no las estoy usando en el primer momento, pero después lo puedo usar para otras cosas. Aparte que esas 16, aparte que esas que me sobran, o sea, estoy usando 64, en realidad no puedo usar las 64. ¿Por qué? Porque hay una dirección que será la dirección de red y hay una dirección que será la dirección de broadcast. Entonces, a 64 le tengo que quitar solo y me quedan 62. Es decir, lo más que yo puedo tener la mayor cantidad de hosts, de máquinas que yo puedo tener en mi red con 6 bits son 62. Entonces,
viene lo que sería la teoría. Entonces, bueno, vamos a subdividir las redes, vamos a hacer subredes. Y entonces, ¿cuál es la idea de las subredes? Bueno, yo sé que mis direcciones IP normales tienen unos bytes que identifican la red y unos bytes que identifican los hosts. Y yo siempre lo que voy a hacer para identificar los hosts es, o sea, para identificar la red es donde todos los hosts valen 0. Y la dirección de broadcast de esa red es donde todos los hosts, la dirección de bit de host vale 1. Entonces, bueno, aquí vemos que yo tengo en la pantalla dos rectángulos. Uno que es el formato que yo debería tener con una dirección IP sin subredes. En inglés, subredes es subnet. Y después, otro en donde yo voy a hacer subnet. Voy a subdividir en redes. ¿Qué ocurre? Yo los bits que identifican la red no los puedo tocar. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tenía una red clase A, que tenía un bloque, y todas mis direcciones, aunque fueran 5000, estaban en el bloque clase A y me quitaron las que no usaba, yo simplemente sigo estando identificado con ese bloque. Entonces, ¿cómo alguien me va a diferenciar? Entonces, tengo que tomar de los bits de host, voy a perderlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que yo termino con los bits que identifican la red, estos bits que eran los de host, lo que identificaban los hosts son las máquinas que puedo tener, voy a tomarlos ahí, es decir, los más significativos de host, y yo tengo que decir, ¿cuántas subredes necesito? Necesito 3. Y el número 3, ¿cuántos bits necesito para escribirlo? Necesito 2 bits. ¿Por qué? Porque si yo numero las subredes, tengo la subred 0, la subred 1, con 2 bits tengo 4 combinaciones. La 00, que sería la subred 1, la 01, que sería la subred 2, la 10, que sería la subred 3, y la 11, que sería la subred 4. Entonces yo con 2 bits puedo hacer 4 subredes. Fíjense que estoy tomando los bits más significativos de los hosts. Pero esas subredes me van a quedar más pequeñas. Entonces cuando yo trabajo con subredes, yo lo que hago es que tomo los bits de host, tengo que saber cuántas subredes necesito, y entonces subdivido. Y entonces eso me va a dar, si tengo 4, 5, o sea, siempre voy a tener múltiplo de 2. Voy a tener 2, 4, 8, 16, 32, ¿ok? Puedo tener 64, te van a decir, ¿qué hacer el profe con 64 direcciones? Bueno, si tengo que hacer direcciones IP, muchas direcciones IP, o muchas subredes pequeñas, pues bueno, a lo mejor necesito poner muchos bits de subredes, necesito tener muchas subredes. Entonces, bueno, eso depende de los casos y de lo que yo haga. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que está aquí en la lámina, que es, supongamos que yo tengo una red clase B dividida en 64 subredes. En la parte superior vemos que dice 130-50. Esto que está aquí, 130-50, son los 2 bytes que identifican a la red principal. Y después tengo 8 y 8 bits, que están todos en 0. Entonces, esta sería la dirección de red principal, sería 130-50-00. Entonces, se me pide que yo lo divida en 64 subredes. Eso quiere decir que tengo que hacer 64 subredes. Para el ejemplo que yo les puse antes, necesito 6 bits para escribir el número 64. Entonces tomo los 6 bits más significativos del byte de host más significativo. Es este que dice ID de subred. En la segunda línea, ID de subred. Tiene 6 bits y me quedan aquí 2 bits más los 8 menos significativos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuántos bits estoy usando yo para definir mi red? Ok, yo sé que yo tengo la dirección 130-50, pero aquí tengo 64 ID de subred. Es decir, tengo de la subred 00, 00, de la subred 0 hasta la subred 63, que son 64 subredes. ¿Y cómo las construyo? Bueno, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa es 1.
000001. Esa sería la 2. 000010. 000011. ¿Se acuerdan de electrónica cuando tenían que contar en binario? Así mismo. Entonces, ese número binario pues se convierte en un número decimal. Ahora, tengo 64 subredes. Ajá, pero ¿de qué tamaño es esa subred? Entonces, voy a tener que tengo los 8 bits menos significativos más 2 que me quedan aquí. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que en un byte puedo tener 255 bits. De 256 combinaciones. Si yo le añado 256 y le añado un 0, que sería el 0 más pegado al puntico, entonces eso es añadirle, puedo tener ese bit en 0, que serían 256, más ese bit en 1, que sería 256 más. Es decir, es como multiplicar por 2 esos 256, es decir, con un solo bit tengo 512 y con 2 tengo 1024. Es decir, yo subdividí, me pidieron 64 subredes, yo tengo las 64 subredes, pero esas 64 subredes son todas de 1024 direcciones. ¿Cuántas máquinas puedo asignar? 1024 menos 2 para cada subred. Es decir, puedo hacer 1022. Entonces, yo puedo escribir, la primera subred sería la 130, 50, 00. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que yo tengo estos 6 bits de subred que los estoy usando. En la primera subred, que es la que tiene esos bits en 0, esos bits yo no los puedo volver a tocar. ¿Por qué? Porque si yo los toco, estoy direccionando. Imagínense que ustedes lo tocaran, no ponen la máscara barra 22, sino la dejan barra 16. Quiere decir que cuando ustedes vayan a hacer la comparación en el rutador, en el dispositivo que se encarga de eso, esos 6 siempre se van a borrar. Entonces siempre va a apuntar a la misma dirección. Y cuando yo divido en subredes, esa no es la idea. O sea, a mí me interesa que esos 6 bits se mantengan siempre. Entonces, ¿qué hago? Tengo que decirle a mi equipo que no los mate esos bits. ¿Y cómo hago? Bueno, la máscara me lo dice. ¿Por qué? Porque la máscara barra 22 quiere decir que tengo 8 bits, que es el 130, 8 bits, que es el 150, me da 16, más estos 6 me da 22. Es decir, la máscara ahora me indica cuáles bits son intocables en mi router. Entonces, yo con eso, cuando yo aplique la máscara, yo voy a saber cuál es la dirección de mi subred. Y entonces voy a tener, y la dirección de broadcast es exactamente lo mismo. Si yo voy a trabajar, la dirección de redes es donde los bits de host están todos en 0, entonces me da 130, 50, 00 barra 22. Pero ¿cuál es la dirección de broadcast? En la dirección de broadcast es aquella donde los bits de host son todos 1. En ese caso, si todos estos bits, estos 10 bits están en 1, pues la dirección va a ser 130, 50, 3, 255 barra 22. ¿Por qué es 3? Porque estos 2 bits que están aquí abajo, en 1, me da el número 3. Y estos 8, todos en 1, me da 255. ¿Me siguieron o...? Bueno. De todas maneras, vamos a hacer bastante ejercicio y eso es algo que ustedes van a aprender más o menos rápido. Aquí entonces tenemos el mismo ejemplo desarrollando las primeras subredes. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿cuál sería la primera? Nosotros la página anterior arrancaba en la 0, 0, 0, 0, 0, 0. Era la página anterior. Esta ponemos un 1 aquí porque sería la que le sigue. Entonces cuando yo leo los bytes, fíjense que me da 130, 50, 4, 0, barra 22. Esa sería la dirección de red. ¿Por qué es la dirección de red? Porque todos los bits de host están en 0. Y si yo lo pongo todos en 1, resulta que este 1 con estos 2 en 1 me da un 7. Entonces veo que es la 130, 50, 4, 0, 22 sería la dirección de su red, pero la 130, 50, 7, 255
barra 22 sería la dirección de broadcast de esa subred. ¿Por qué? Porque todos los bits de host de esa subred están en 1. Entonces me da esta dirección. Si yo pongo la siguiente, la que le sigue, pongo 01, acuérdense cuando uno contaba en binario, 00, 01, 10, 11, entonces pongo 10 aquí. Entonces, si vuelvo a leer este byte, me da un 8, barra 22, y cuando están todos estos en 1, me da un 11, 255 barra 22. Después cuando viene la 11, con todo en 0, me da 12, barra 22, y esto me da 15. Fíjense que básicamente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos sumando 4 en los lados de la subred y lo mismo 4 en el lado de la dirección de broadcast. Por supuesto, tendríamos que hacer las 64 direcciones, pero cuando llegamos a la última, entonces fíjense que nos da 130, 50, 252, 0, barra 22, que sería el número que se forma bajo estas condiciones, mientras que la última sería 130, 50, 255, 255, barra 22. Es decir, esta sería la dirección de subred de la última subred, y esta sería la dirección de broadcast de la última subred. Fíjense que esta dirección de broadcast de la última subred coincide con lo que sería la dirección de broadcast del bloque. O sea, si el bloque fuera el 64, clase B completo, sería 130, 50, 00, barra 16, sería la dirección de red, sería 130, 50, 255, 255, barra 16, la dirección de bloque. En este caso, como las subredes tengo que mantenerlas, pues el barra 22 tengo que mantenerlo todo el tiempo. Es decir, es importante porque si no pierdo la información de la subred. Vamos a ver un ejemplo de eficiencia. Imaginemos que tenemos dos subredes. Estos elementos, estos cuadraditos que están aquí serían dos routers. Tengo dos subredes conectadas a un router y ese router a su vez se conecta con otro router para salir a internet. Entonces, fíjense que tenemos la red 1, que tiene 100 hosts, y usan la dirección de red 192.168.00/24. Y tengo la red 2, que usa solamente 5 hosts, que tiene la 192.168.10/24. ¿Ok? Ambas redes asignaron, eso es un criterio del que diseñó la red, una dirección a la interfaz con la que se conectan al router, que es la 192.168.0.254, para el caso de la red 1, y la 192.168.1.254 para la red 2, que es la red de 5 hosts. Y después tenemos una dirección, un par de direcciones, que son de la misma subred, o son de la misma, deberían ser de la misma subred, o de la misma barra, para la interconexión entre estos dos routers. Y después me voy a la nube, que no sé qué dirección tiene. Si ustedes observan, la dirección entre los dos routers son públicas, mientras que las que están aquí son privadas. Entonces, ¿qué tiene este ejemplo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que en la red 1, con un barra 24 tengo 256 direcciones, menos 2, 254 que puedo asignar, le quito 100, me quedan 154 direcciones perdidas. En el caso de la red 2, a 254 le quito 5, me quedan 249. Es decir, aquí pierdo 249 direcciones. En realidad, no tengo 5, tengo 6 porque tengo la de la interfaz. Entonces, bueno, en realidad no estoy perdiendo, sino 6, tengo 250 perdidos. 258, perdón, perdido. No 259, sino 258. Un poco menos. Entonces, si yo quisiera hacer este ejercicio, pues bueno, tengo que buscar una forma de optimizarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a tomar la dirección 192.168.0.0 y la voy a dividir en dos subredes.
voy a tener, si la divido en dos subredes, ¿cómo la divido? Bueno, simplemente voy a tomar, ustedes saben que el último, en la dirección es /24, tengo solo un byte. Si yo tomo el bit más significativo, tendría dos subredes. La subred donde ese bit vale 0 y la subred donde ese bit vale 1. Entonces, como la red tengo que mantenerla, entonces va a ser /25. ¿Cuántas direcciones tiene esa subred? Bueno, como yo puedo ir, el primer bit se mantiene en 0 y me quedan 7 bits todos en 0, yo voy de la 0 a la 127, que son 128 direcciones. Entonces, yo simplemente asigno 100 más la que va en el router, que voy a poner las de las que están más arriba, ¿ok? Por supuesto, la dirección de red va a ser 192.168.0/25 y la dirección de broadcast va a ser la 192.168.0.127/25. La dirección de broadcast de esa red, y entonces no la puedo asignar, pero la anterior a la 127 es la 126. Entonces, esa es la que le voy a asignar a la interfaz del router. ¿Qué quiere hacer con esto? Bueno, fíjense que de tener 153 direcciones perdidas, pues bueno, tengo 53 solamente. Tengo de 128, asigné 101, me quedan 27 direcciones que perdí en este subred. Entonces, esa asignación es más eficiente. Aquí abajo, en la red 2, solamente necesito 5 hosts. Pero bueno, aquí puedo resolverlo de dos formas. Una, visto que no tengo tantas direcciones, pues bueno, lo que voy a hacer es, podría utilizar el bit en 1 y perder abajo 100, como son solo 5, perder 123. Sigue siendo, eso es más eficiente que lo que tenía antes, porque antes perdía 200 y pico, ahora perdería 100 y pico. En el caso del profesor que hizo este ejercicio, él decidió que iba a ser lo más eficiente posible. Entonces yo tomé más bits de los que me hacen falta para hacer un número de subredes que tuviera 8. 8 máquinas por red. Entonces, como yo estoy usando 8 direcciones por red, entonces esas 8 direcciones, le quito 2, me quedan 6. Quiere decir que en esta configuración que estoy haciendo yo aquí abajo, estoy tomando la primera de esas subredes, que sería la 192.168.0.128/29, y aquí solamente estoy perdiendo una dirección de red. Es decir, esto es mucho más eficiente. ¿Qué pasa con las subredes que me quedan? Bueno, me quedan disponibles para usarlas si me hacen falta. Si no me hacen falta, bueno, ahí están. Lo que sí es importante es lo siguiente. Después que yo hago la subdivisión, yo no puedo volver a crear el bloque grande, sino que ya lo puedo dividir a más chiquitos, pero no lo puedo hacer más grande. Es decir, es importante que la persona que hace el direccionamiento trate de tener una visión a futuro de qué va a pasar. Porque si yo hago bloques chiquitos para ser muy eficiente, entonces, si hay un crecimiento, me pone en problema. Entonces, tengo que tener una proporción. ¿Qué ocurre? Cuando uno trabaja con las direcciones privadas en una red, pues bueno, generalmente no es tan eficiente en la parte privada. Donde uno tiene que ser eficiente es en la dirección pública, porque las direcciones públicas son las direcciones que son escasas. De hecho, ya se terminaron. Entonces, la razón por la que hay un cambio en el protocolo que va a haber es la versión IP que está en la versión 4 y vamos a pasar a la versión 6. Ese proceso que ha ido poco a poco, el que está yendo, que se va haciendo, se hace sobre todo por el hecho de que ya no hay direcciones IPv4 que asignar. Hay empresas que nacen todos los días, hay aplicaciones que nacen todos los días y no hay direcciones para asignar. Por lo menos no en el mundo IPv4, pero sí en el mundo IPv6. ¿Por qué no hemos pasado? Porque pasar de IPv4 a IPv6 de un solo golpe implica agarrar todos los dispositivos que tienen los operadores y botarlos a la basura. Entonces, lo que se ha hecho es una transición un poco más lenta. De manera de que, sí, todos los equipos que son nuevos soportan IPv6. Si yo soy operador, bueno, ya yo sé que tengo que montarlo, pero si no quiero hacer las inversiones en este momento, en algún momento mis equipos serán viejos, entonces tendré que botar los viejos y poner los nuevos. Y los nuevos, con toda seguridad, soportan IPv6. Entonces,
eso es parte del proceso. Fíjense que una cosa importante es que las direcciones deben pertenecer a la misma red. Estas dos direcciones que están aquí interconectando los routers, ustedes van a decir, bueno, profe, ¿cómo sabe usted que son de la misma red? Ahí no dice además cuál es la máscara, por cierto. Entonces, si yo observo 200, el número 200, yo sé que 200 está en las direcciones que son clase C. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan, la primera lámina, más o menos, saben que el grupo de clase C arrancaba con 192. La 200 es una clase C. Por lo tanto, 202.8 es el número de identificación de la red. Y solamente tengo el último byte para identificar los terminales. Entonces, ahí no aparece cuál es la máscara, pero veo que uno es la número 1 y la otra es la número 2. Así que está en consecutiva. Nosotros sabemos que lo mínimo que necesito son 4 direcciones para una red. Ahí tengo 2. Eso es la red más pequeña que puedo tener, más la dirección de broadcast, más la dirección de red. Son 4. Entonces, bueno, digamos que visto que están seguidas, puedo suponer que eso que está ahí es la misma red. A pesar de que no lo diga y no diga la mano. Entonces, todo esto de las subredes tiene solo un objetivo, que es administrar eficientemente o un poco más eficiente las direcciones IP públicas, porque son finitas. Entonces yo ya no puedo pedir que me den todo un bloque, me dan un pedacito. Entonces yo tengo que estimar cuáles son las que necesito. Tengo que generar mis tablas de enrutamiento con máscara variable y tengo que tratar de hacer todo de una forma lo más eficiente posible. Porque ese es el reto de los ingenieros de telecomunicaciones, por lo menos por el momento. Y bueno, eso sería todo por el momento, como para lo que tiene que ver con el direccionamiento. La próxima clase tenemos el parcial y la de arriba haremos algunos ejercicios aquí presentes como para hacerlo. De todas maneras, ustedes tienen una tarea que se va a abrir el viernes, el día del parcial, para practicar un poco lo que tiene que ver con su red. Bueno, para que lo hagan, para que puedan ir leyendo en 3 semanas el material, y en la próxima clase podemos hacer consulta, que será el lunes, y si no, pues haremos algunos ejercicios como para hablar de que ustedes vean cómo es el proceso, porque no es lo mismo que yo se los hable durante una hora y ustedes no hacerlo. La idea es tratar de que ustedes hagan alguna práctica y puedan hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo sería el examen del viernes? O sea, Bueno, pura selección simple. O sea, ¿cómo sería la dinámica? ahí ustedes se conectan a módulo 7. Hay preguntas de selección y hay preguntas de desarrollo para apuntar las respuestas ahí. No es muy complicado, son 14 preguntas. Son materias específicas, no van a tener mucho, no lo veo difícil. O sea, no hay mucho tiempo para consultar el libro, así que traten de saber dónde están las cosas. Y bueno, eso es todo. No está difícil, no está complicado. ¿Cuánto duraría el examen? 2 horas, las 2 horas de la clase. Ok. Okay, está puesto para abrirse 5 minutos antes. O sea, si hay alguno que no tenga clase y quiere empezar 5 minutos antes, puede hacerlo. Okay, yo ya se supone que era hoy, lo movimos, yo lo configuré hace un rato. Si ustedes entran, bueno, les dice a qué hora se abre. No debería ser problemático. No deberíamos tener mayor problema. De todas maneras, yo voy a estar conectado, cualquier cosa, se puede preguntar por el chat. Para que todo el mundo, si tiene la misma duda, pues bueno, no voy a contestar 50 veces la misma duda. Se la contesto en el chat y bueno, a lo mejor hay una aclaratoria si no quedó muy clara la respuesta.
¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces nos vemos en el examen. Perfecto, profe, gracias.